Hola, gracias por estar en Teleantioquia, gracias por acompañarnos en A Punto, un programa que está en múltiples pantallas. Un saludo para los 2.6 millones de seguidores y de amigos en las redes sociales de Teleantioquia. Hoy un tema muy importante, los medios de comunicación en las últimas décadas nos muestran un mundo globalizado, nuevas maneras de comunicarnos, nuevos métodos de comunicarnos, nuevas pantallas. Y los comunicadores se enfrentan también a unas nuevas maneras de hacer periodismo y comunicación. ¿Cómo están enfrentando las facultades de comunicación la preparación de estos nuevos comunicadores? El tema de hoy en A Punto. Las transformaciones generadas por la tecnología y digitalización en las comunicaciones han propiciado el avance acelerado de la sociedad contemporánea y ha obligado a las personas a construir su propia realidad y la de su entorno a partir de los procesos de las tecnologías de la información, las comunicaciones y el conocimiento. Las facultades de comunicación tienen un gran reto para formar profesionales que marquen la diferencia y que vayan adaptándose a las nuevas necesidades del mercado moderno. La creación de contenidos ha cambiado sus patrones de origen hacia modelos más globales y estos rompen con la visión tradicional impuesta desde los modelos comunicativos de los medios de comunicación clásicos y los contextos analógicos como la radio, la prensa y la televisión. Ahora los comunicadores o periodistas dejan de contar con la exclusividad de sus contenidos ante el cada vez mayor rol de injerencia que tienen los usuarios de los medios digitales en este proceso. Otro de los retos para los comunicadores modernos tiene que ver con las noticias falsas, ya que en los últimos años los ciudadanos han ido perdiendo confianza en los medios debido a la presencia creciente de noticias sin fundamento y el impacto de lo que se conoce como la desinformación. Además, es vital seguir atrayendo a la audiencia, para lo cual será indispensable generar estrategias de interacción que vayan más allá de un simple like. Además de las habilidades que deben poseer los profesionales de la comunicación contemporáneos de cara a poder hacer frente y aprovechar el actual proceso tecnológico, es indispensable no olvidar los principios básicos del periodismo y los valores de objetividad, equilibrio y verificación de fuentes. ¿Cuál es el panorama de las facultades de comunicación y cuáles son los retos en la formación de los nuevos profesionales? Esto es A Punto. Un reto bien importante, formar comunicadores idóneos, bien preparados, objetivos, en esta época en la que todos podemos generar contenidos, todos podemos opinar, todos podemos llegar a miles, a cientos de miles de personas en las redes sociales. Hoy nuestra invitada es la presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación, AFACOM, María Victoria Pavón. Bienvenida a Punto. Y la pregunta: ¿cómo estamos enfrentando desde las facultades de comunicación la preparación de los nuevos comunicadores? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde las facultades de comunicación de Colombia, ¿qué hacemos? Pues hacemos un diálogo constante con el contexto, quiere decir con gremios, con asociaciones, con nuestros egresados y por supuesto los empleadores de esos egresados para saber cómo está cambiando, cuáles son esos constantes cambios que se están dando en la sociedad. Hacemos también investigación desde nuestras casas de estudio, inclusive conjunto con otros países, con pares nuestros. Eso que nos permite también, pues no solo guiarnos por lo que dice el mercado, sino también nosotros ver hacia dónde va la tendencia social para poder actualizar nuestros currículos, ¿verdad? Y para inclusive decirle a la sociedad hacia dónde nos estamos moviendo, qué es lo que está pasando con las interacciones sociales, con las narrativas, con las discusiones en el espacio público, porque todo eso viene de la mano de la comunicación y de la información. Entonces, ¿eso qué nos implica? Estarnos cuestionando todo el tiempo, porque para eso es la academia, estar en diálogo constante y, por supuesto, sabemos que cambiar un currículo no es de la noche a la mañana, lleva unos tiempos, pero sí nos ha generado unas metodologías para ir incorporando esos cambios constantemente dentro de las clases, los cursos y, por supuesto, los docentes. Obviamente el perfil docente tiene que cambiar, el perfil docente tiene que ser mucho más específico ahora que los nuevos medios han traído cambios y las velocidades en la comunicación han cambiado. ¿Cómo hacer que las facultades de comunicación migren también, cambien también y potencien contenidos específicos más en su cuerpo docente?
Claro, lo que pasa es que implica generar unas formas en el que el docente no se sienta que ya lo sabe todo, sino que todo el tiempo se debe estar cualificando, todo el tiempo debe estar inquieto, investigando, e inclusive lo que estamos viendo con la generación actual, que es una generación muy de retos, de desafíos, no de darle todo. Entonces quizás estamos pasando de unos modelos pedagógicos donde se concebía al estudiante más como una cajita vacía que había que llenarlo de contenidos y el docente era el que sabía todo. Hoy en día estamos viendo que vamos a generar en los salones de clase, en los espacios, en las metodologías, es cómo motivamos al estudiante para que él pregunte, para que él se inquieta y él quiera aprender. Y entonces el docente pasa a ser más un tutor, un asesor, que por supuesto tiene el conocimiento, pero que inclusive en ese proceso aprende, descubre, inventa, innova. Yo creo que además de, no es pensar en un perfil específico que tenga un doctorado, que sepan estos temas, que eso lo sabe hacer la academia, sino sobre todo motivar a que el docente siempre se esté saliendo de su zona de confort y eso lo lleve a experimentar, a generar laboratorios en clase. Eso al final motiva mucho más al chico y nos estamos moviendo al modelo de competencias, donde es el chico el que alcanza unas competencias y no que tiene chequeado unos contenidos. Las nuevas tecnologías definitivamente han hecho que la comunicación sea más rápida, pero también han hecho que incluso sean a veces comunicaciones más irresponsables por querer salir primero con una información, por querer salir con un post, por poner una foto que no corresponde. ¿Cómo estamos preparando éticamente a los jóvenes que están preparándose en las facultades de comunicación en Colombia? Claro, yo creo que ahí es donde radica lo que más aportamos desde las universidades a la formación de un comunicador, en que le damos fundamentación, en que le damos teorías, conceptos y herramientas para que él pueda comprender ese contexto, pero que además lo haga con esa visión ética, entendiendo que todo lo que comunicamos genera un efecto en los otros. Sí. Y ese efecto tiene que tener una función social, por supuesto, ¿verdad? Y por eso la comunicación no la podemos concebir como la técnica para manejar la herramienta y ya, porque finalmente pues tenemos hoy en día las herramientas hechas además para que cualquiera pueda ser prosumidor, productor y consumidor de contenidos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos diferencia a los profesionales en comunicación? Pues que tenemos toda una base humana, humanística, social, que nos permite comprender que los contenidos que generamos también tienen una función social y un efecto en los otros. Y entonces es cuando concebimos la comunicación y la información, digamos como un apoyo para una sociedad del conocimiento, para una sociedad que permita el progreso para todos, ¿verdad? Porque si no estaríamos pensando en simplemente generar contenidos y ya, y somos mucho más que eso. En un momento saludaremos a un invitado internacional que nos hablará de prospectiva. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde van nuestros jóvenes estudiantes de comunicación? ¿Para dónde van los medios de comunicación? Después de esta información comercial, regresamos para seguir hablando de las facultades de comunicación y su papel tan importante en la preparación de los nuevos periodistas y los nuevos comunicadores en Colombia. Continuamos en A Punto, hablando de comunicación, de lo que viene para los comunicadores en Colombia, y saludamos en Chile al profesor Mauricio Cárdenas. Él es profesor de la Universidad UNIAC, es investigador y piensa mucho en prospectiva, sabe mucho de prospectiva y siente mucho la prospectiva. Profesor, bienvenido a Punto, bienvenido a Teleantioquia. ¿Y cómo ve usted el futuro de las comunicaciones, pero también el futuro del papel que cumplirán los comunicadores en las sociedades latinoamericanas? Gracias, muy bien, buenos días, gusto de saludarlos desde Chile, un abrazo cordial a todos los colombianos y colombianas, y bueno, me da mucho gusto participar en este debate porque, de acuerdo a su pregunta, el momento en el cual nos encontramos hoy día es un momento de inflexión que se le llama, un momento de cambio, de transformación profunda. Lo que viene hacia el futuro, por un lado, es bastante preocupante
y por otro lado abre bastantes perspectivas. Especifico. En la perspectiva se estudian los escenarios que se avecinan hacia el futuro. Hay diferentes metodologías cuantitativas y cualitativas para llegar a esos resultados, a esas predicciones. Pues bien, lo que se avecina hacia el futuro es un predominio cada vez más grande de la inteligencia artificial, que ya la tenemos operando en nuestros países a nivel de lo que son las transacciones comerciales y una serie de otros servicios en los cuales se está utilizando ya. Ahora bien, la inteligencia artificial que hoy día está, digamos, promoviendo toda esta revolución tecnológica de las comunicaciones, va a una velocidad vertiginosa en la cual cada vez más la comunicación hoy día se limita o se refiere a lo que son, lo que hemos escuchado bastante, los algoritmos, que no son otra cosa más que enlaces, relaciones, una palabra, un dato, una imagen que conecte con otra igual, ya eso produce un enlace y automáticamente la comunicación se empieza a difundir, a expandir. Entonces, lo que se avecina hacia adelante, a través de la nanotecnología, la robótica, etc., es un predominio muy fuerte de la inteligencia artificial, con todas las grandes perspectivas que ya vemos hoy día en funcionamiento. Sin embargo, de aquí se plantea también una interrogante profunda, una interrogante inquietante, porque, por otro lado, esto puede hacer peligrar la comunicación interpersonal humana propiamente tal, por una parte, algo que se está perdiendo, ¿ya? Por ejemplo, nuestros estudiantes, en nuestras facultades, nosotros vemos esta revolución día a día. Cada día hay más páginas, cada día hay más recursos multimediales. Sin embargo, los propios creadores de las redes sociales, de Google, de Internet, de Facebook, como lo hemos visto, por ejemplo, en el documental El dilema de las redes sociales, ellos mismos se están dando cuenta que está apareciendo el peligro de que el ser humano vaya perdiendo algunas facultades esenciales del pensamiento, de la inferencia, del análisis. Y esto también, de alguna forma, lo vamos percibiendo en algunos de nuestros estudiantes, porque también hay estudiantes que se están dando cuenta que no todo se puede reducir a la tecnología y que es necesario un poco volver a leer, aunque fuese leer en el computador, es cierto, a través de medios digitales o en el celular, pero que sin embargo hay elementos básicos que pueden garantizarnos un futuro a nosotros como sociedad y como humanidad que se deben ir cultivando desde ya, o sea, se deben ir rescatando, ¿ya? Como son el análisis, el pensamiento, la reflexión, la inferencia, la capacidad de sacar conclusiones, que es algo que también, por otra parte, a nuestros alumnos les está costando también. Ellos lo reconocen. Entonces, frente al futuro, hay que mantener un equilibrio entre abrirnos a acoger tecnologías que son maravillosas desde un punto de vista, pero que por otro lado pueden revestir grandes peligros. Todo lo que usted ha señalado, por ejemplo, las fake news, las noticias falsas, donde hay una pérdida de la ética, o la globalización, donde, por ejemplo, hemos de preguntarnos, algo que, digamos, rebasa esta entrevista, ¿cuál es la comunicación latinoamericana propiamente tal? Hoy día en un mundo comunicacional en que ya casi hay mayoría de terminología en inglés, casi todas, por ejemplo, por sobre el castellano. Entonces, vamos perdiendo también, por un lado, el lenguaje. Nos vamos abriendo otro idioma, pero por otro lado se va abriendo el peligro de perder nuestra identidad, que es algo que hoy día está prácticamente abandonado, pero que es muy importante para el desarrollo de nuestra cultura. Eso es muy brevemente en relación a su primera pregunta.
Claro que sí, No sé si- profesor. Nos hablaba el profesor de ese equilibrio entre la ética y las nuevas tecnologías. En infraestructura, nuestras universidades están preparadas para la virtualidad que nos ha traído la pandemia en cuanto a las clases y también para ofrecer herramientas para que los jóvenes aprendan a realizar estos nuevos formatos audiovisuales digitales. Sí, efectivamente, algunas universidades y facultades estaban más adecuadas para el tema de la virtualidad porque lo venían trabajando desde hace años y otras han tenido que adaptarse rápidamente. Creo que además también el trabajo conjunto que hemos hecho, que ha hecho ASCUN como asociando a las universidades y desde AFACON también lo hemos hecho, hemos logrado fortalecernos todas en cuanto a capacitación de docentes, adquisición de tecnologías y eso ha permitido que prácticamente podamos hacer las clases mediadas por las TIC en todo este tiempo de la pandemia. E inclusive creo que en el ejercicio profesional de la comunicación también pasó así. Nos dimos cuenta que podíamos de repente hacer un programa de radio desde nuestras casas y no tener que ir a la emisora, ¿verdad? Por supuesto, las empresas informativas y empresas de comunicación han ayudado con los recursos a los profesionales, pero tanto creo que la academia como la profesión se ha descubierto que puede hacer muchas cosas con las tecnologías un poco obligado por la pandemia. Cada vez la educación en las comunicaciones se va atomizando, cada vez las áreas específicas se van convirtiendo en pregrados. Entonces ya vemos un pregrado que tiene que ver con temas digitales, un pregrado que tiene que ver con periodismo, un pregrado que tiene que ver con organizacional. Sí conviene a los comunicadores que se están preparando tener tantas especificidades. El mercado laboral si está atendiendo, si hay oferta suficiente para tantos estudiantes que se gradúan anualmente en las comunicaciones de nuestro país. Pues ahí hay diferentes perspectivas, hay escuelas que dicen que sí, hay que trabajarlo de manera de foco, ¿verdad? Y hay que profundizarlos. Hay otras perspectiva que es no, que necesitamos un comunicador integral para darle más oportunidades en el campo laboral, porque finalmente ese campo laboral no está segmentado. Específicamente en la facultad en la que yo soy la directora, la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, creemos más en esta segunda perspectiva, en una formación integral de pregrado, donde efectivamente el egresado sale con los suficientes conocimientos y herramientas para poderse mover en diferentes áreas de la comunicación. Por eso, porque el mundo laboral no es tan... Continuamos en A Punto, hablando de comunicaciones. Estamos hablando de las facultades de comunicación y cómo preparan a estos nuevos comunicadores y periodistas en nuestro país. La UNESCO en su informe mundial invita a pensar en que las sociedades pongan a la comunicación y a la información al servicio de la transmisión del conocimiento. Un tema bien importante porque le da ese protagonismo a la comunicación, le da ese protagonismo al periodismo, le da ese protagonismo a las nuevas formas y maneras de comunicarnos. Y ustedes realizarán el tercer Congreso de Comunicación con un tema muy similar, que son los retos de la comunicación en las sociedades del conocimiento. Hablemos de ese congreso, de esa oportunidad de encontrarse con los jóvenes, con los egresados también de las facultades de comunicación y de pensar, como lo hablábamos ahorita con el profesor Mauricio Cárdenas en Chile, en perspectiva, de pensar en lo que viene para estos temas de comunicación en nuestro país. Sí, el 17 y 18 de marzo vamos a tener el tercer congreso académico de nuestras facultades de comunicación. Es un momento para nosotros importantísimo porque es el momento en el que tenemos todas las facultades justamente de conversar. Y digamos que hay como dos espacios dentro de este congreso. En las mañanas, o sea, miércoles y jueves en las mañanas tenemos las ponencias centrales y efectivamente unos tópicos con ejes centrales como prospectiva de la comunicación, el estado del arte de la investigación en Colombia, etcétera, ¿verdad? Dos mesas de expertos donde también se hablarán de las publicaciones académicas, qué está pasando con lo que publicamos. Y la otra que va a ser específicamente sobre la investigación, creación en comunicación. Y en las tardes lo que sucede son mesas de trabajo, ponencias que nos han enviado y que han sido evaluadas previamente, que fueron aprobadas
y da cuenta justamente de una conversación entre pares, entre investigadores, sobre los hallazgos que ellos van encontrando en sus proyectos. Además de eso, también tenemos el 5º encuentro de semilleros de investigación. Entonces, es la oportunidad y el espacio también para que los estudiantes muestren los hallazgos de sus investigaciones. Efectivamente, es un congreso que, dada el tema de la pandemia, lo vamos a hacer virtual. Llevamos ya las dos últimas ediciones que lo programamos virtual, pero también nos da la oportunidad de conectarnos con estudiantes, docentes y egresados y profesionales de la comunicación de otros países. Entonces, tanto para las ponencias centrales como para las mesas de trabajo, hemos en esta ocasión abierto la puerta para que ellos también hagan parte del Congreso. Desde la virtualidad se conectarán jóvenes colombianos, también pueden participar de este congreso jóvenes universitarios o recién egresados de otros países. Sí, claro que sí. Pueden, y en las ponencias centrales pues puede participar todo público, porque finalmente es una transmisión que hacemos en las plataformas y da la oportunidad a que alguien interesado en la comunicación, así sea de la sociología, de la historia, de otros temas afines, pues pueda disfrutar del congreso. Retos de la comunicación, retos de la educación, innovación, investigación y creación. Este congreso permitirá también que expongan ideas que se puedan ir desarrollando después del mismo, que puedan hacer trabajos colaborativos los jóvenes colombianos con proyectos de comunicación que se vuelvan reales con emprendimientos. Sí, claro que sí. De esos diálogos, finalmente cuando uno hace un evento desde la academia, lo que propone no es tener la respuesta de todos. De hecho, se generan más preguntas. Y en esas preguntas y en esos encuentros lo que permite es el trabajo colaborativo, nuevas líneas de investigación, replantearnos también currículos. Entonces salen muchas más tareas de ese congreso. Eso es lo que propendemos con este evento. María Victoria Pavón es la presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación. Gracias por estar en Teleantioquia, gracias por estar en A Punto y qué bonita tarea la que están realizando, formando los comunicadores del futuro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema acá en A Punto.